Ok, bueno, hola, buenos días a todos los presentes. Espero que todos se encuentren súper bien junto a su familia y darles, bueno, un feliz año nuevo que es bastante atrasado, pero ojalá que sea mejor, un poquito mejor este año que tuvimos, ¿ya? Bueno, como me presentó el doctor Víctor Martínez, mi nombre es Jessica Derner y hoy estoy a cargo de realizarles la clase en la cual se va a basar en ver el uso de marcadores moleculares y en pruebas de paternidad. Y la segunda parte de la clase final, ¿cierto? Vamos a estimar parentesco, ¿cierto? En un grupo de individuos. Esta va a ser una parte de la clase práctica, ¿ya? Y que puede ser también pregunta de prueba, ¿ya? Bien, a modo de introducción, el análisis de marcadores genéticos, en este caso moleculares, ¿cierto? Es una herramienta muy importante y ampliamente reconocida para el estudio de paternidad. A modo global, ¿cierto? Se estudian distintas regiones del genoma que son altamente variables, ¿cierto? Altamente polimórficas en la población y que permiten obtener el perfil genético y distinguir entre distintos individuos. ¿Alguien necesita preguntar algo o no? ¿Escucho ruido? Ah, ok, ya. Espérenme, voy a grabar. Ok. Bien, dentro del grupo de marcadores moleculares, ¿cierto? Podemos encontrar, para las pruebas que se han utilizado en pruebas de paternidad, podemos mencionar aquí los SNP, ¿cierto? Que son polimorfismos de nucleótidos simples, o esta variación en un cambio de una base nucleótida. También se presentan los RFLP, ¿cierto? Que son fragmentos de restricción de longitud polimórfica. También tenemos los RAF, que son los fragmentos polimórficos amplificados al azar, y también dentro de estos grupos de marcadores moleculares están presentes los SSR, que significa repeticiones de secuencias simples, o comúnmente conocidos como los microsatélites. ¿Ya? Dentro de este grupo de marcadores moleculares para el uso de pruebas de paternidad, los que son más utilizados son los microsatélites, ¿ya? Porque también poseen una gran ventaja con respecto a otros marcadores, y esta ventaja es debido a que tienen un alto grado de polimorfismo. ¿Ya? Bien, ¿cuál es la importancia de esta inferencia de paternidad, cierto? Esta tiene una gran importancia respecto o sobre los estudios en ecología de poblaciones, ¿cierto? En donde se estima la diversidad genética, la variación en poblaciones naturales para estudios de estructura y diversidad en poblaciones, ¿cierto? También tiene una importancia sobre estudios forensicos o de paternidad putativa, ¿cierto? Esta paternidad considerada. También tiene importancia respecto a predicción de valores genéticos, ¿ya? Por ejemplo, en un animal, estos valores se clasifican como, o se define, ¿cierto? Como ver cuál es la capacidad de producción que tiene y su capacidad de transmisión, ¿ya? Por ejemplo, valores como heredabilidad. Y por último, la gran importancia que tiene también es dentro de la mantención de la consanguinidad. Bien, dentro de los marcadores moleculares se presentan algunas características que son generales. Ya, primero, que son codominantes, ¿cierto? O sea, en palabras simples, que los alelos se expresan simultáneamente en el heterocigoto. Por ejemplo, yo le coloqué aquí un dibujo bastante simple, ¿cierto? En donde muestra cuando se refiere, cuando es dominante, ¿cierto? Que solamente se marcan las bandas, en este caso, del alelo dominante, y cuando son codominantes, que yo les decía que cuando son los alelos se expresan simultáneamente, por ejemplo, en el fenotipo heterocigoto, ¿ya? La segunda característica es que presentan una herencia mendeliana, ¿cierto? En palabras simples, que de los dos alelos que componen un genotipo, uno proviene del padre y el otro de la madre, ¿ya? También son muy abundantes en el genoma, están distribuidos al azar y presentan una alta variabilidad, ¿ya? O sea, son polimórficos, en donde cuando tienen una frecuencia dentro de la población, esta variable tiene que ser mayor a 1%, ¿ya? Para que sea considerado polimórfico, y bajo este valor son considerados como mutación.
Bien, como yo les mencioné, entre los marcadores moleculares de mayor utilidad en pruebas de paternidad tenemos los microsatélites o los SSR, ¿cierto? Estos están formados por secuencias nucleotídicas de entre 2 a 6 pares de bases que están repetidos en tándem, ¿ya? ¿Qué significa? Que estas repeticiones de entre 2 a 6 pares de bases se encuentran uno al lado del otro en el cromosoma, ¿ya? Por lo tanto, la variación en el número de repeticiones y no la secuencia repetida crea estos diferentes alelos, ¿ya? Que los hace que sean altamente variables, ¿ya? Los microsatélites deben cumplir ciertos requisitos para ser utilizados en pruebas de paternidad. Primero, poseer el alto grado de polimorfismo, ¿cierto? Y que a la vez van a presentar una gran cantidad de alelos. Segundo, este grupo de marcadores a analizar deben segregar en forma independiente, ¿ya? ¿Qué quiere decir? En palabras simples, que deben separarse, ¿cierto?, en forma independiente al momento de ser combinado con otros marcadores en las pruebas de paternidad. Y por último, poseer una alta cobertura en el genoma. Bien, si bien los microsatélites son de gran utilidad en las pruebas de paternidad, también tenemos que considerar que presentan algunos problemas. El primero es la presencia de alelos nulos, ¿ya? Estos alelos nulos se presentan cuando existe una mutación en la secuencia nucleotídica adyacente al microsatélite. Por ejemplo, yo les coloqué esta figurita en el lado derecho superior, donde las flechas en azul marcan la secuencia del microsatélite y las zonas que están en color rosado son las regiones flanqueantes. Estas es la secuencia nucleotídica adyacente que me refiero a los microsatélites, y cuando existe una mutación, ¿cierto?, esto hace que impida, por ejemplo, que los cebadores que se usan como molde para la amplificación de los microsatélites por PCR, ¿cierto?, se amplifiquen, ¿ya? Por lo tanto, esta presencia de alelos nulos, ¿cierto?, como dice acá, aumenta la proporción de falsos homocigotos. Por ejemplo, si yo tengo un genotipo que es heterocigoto, este puede ser registrado erróneamente como un individuo homocigoto al no amplificar uno de sus dos alelos, ¿ya? Segundo problema que presentan los microsatélites es la tasa de mutación de estos marcadores, que si bien es alta, ¿cierto?, lo cual lo hace que también que sean variables, ¿cierto?, en una prueba de paternidad excluyente, ¿cierto?, no se basa solamente en excluir un marcador o un microsatélite en la prueba de paternidad debido a esta tasa de mutación de los microsatélites. ¿Por qué? Porque existe la posibilidad de que desde una generación a otra ocurran cambios o mutaciones en el ADN que afecten los resultados en ese marcador o en un grupo de marcadores. Entonces, como consecuencia, es posible que el padre presente un alelo que no se observe en el hijo, aún siendo un padre biológico, ¿ya? Por lo tanto, esta presencia de alelos nulos, y la tasa de mutación de los microsatélites nos pueden llevar a un error de genotipado, ¿cierto?, el cual puede rechazar por error a un padre verdadero debido a una falta observada de alelos compartidos con la descendencia, ¿ya? Además, a nivel práctico, esta amplificación es negativa, ¿cierto?, y reduce la precisión del análisis, en este caso el parentesco, debido a la pérdida de datos genotípicos, ¿ya? Y por último, otros problemas que presentan los microsatélites es esta segregación no mendeliana, ¿ya?, que esta se genera en el ADN mitocondrial. Todo lo que hemos hablado anterior se genera en el ADN nuclear. En este caso, esta segregación no mendeliana en el ADN mitocondrial, en la mayoría de las especies, se hereda casi exclusivamente de la madre, por lo cual estos marcadores no podrán presentar esta codominancia, ¿cierto?, que es una de las características generales que debe presentar para ser utilizados para las pruebas de paternidad. Bien, aquí yo les puse una gráfica simple de cómo se desarrolla esta amplificación de un marcador, ¿cierto?, de un microsatélite, y cómo la lectura en un PCR simple o en un gel de agarosa, ¿ya? La ventaja que tiene usar microsatélite, que si bien es considerado que tiene más o menos un alto costo, ¿cierto?, en el proceso, es que es altamente reproducible, ¿cierto?, y es fácil de interpretar a nivel de un PCR simple, ¿ya? Por ejemplo, en la primera figura, que está acá, ¿cierto?, a mano izquierda, dice los SSR, acuérdense que me refiero a microsatélite, son amplificados para su identificación por PCR, ¿ya?, usando estas regiones flanqueantes como primer.
Por ejemplo, acá tenemos las letras en azul, ¿cierto? Son las secuencias del microsatélite, y estas regiones en roja son las regiones flanqueantes, ¿ya? Estas regiones flanqueantes se utilizan como moldes, ¿cierto? Para que hibriden, ¿cierto? Con las muestras del ADN de los individuos, ¿cierto? Y amplifique estos fragmentos por PCR, ¿ya? Luego, esta amplificación de los fragmentos por PCR son separados, ¿cierto? A través de electroforesis capilar, ¿ya? Entonces aquí, donde dice 1, 2, 3, 4, 5, es la identificación de los individuos. Aquí puedes agregar un blanco, el marcador de peso molecular y las muestras de los individuos, ¿cierto? Y aquí se identifican, por ejemplo, los alelos, ¿ya? A eso me refiero, que se hace la separación de los fragmentos para la identificación de los alelos de un microsatélite. Bueno, los fragmentos amplificados, como les dije, son separados, en este caso, de acuerdo a su longitud en pares de base a través de la electroforesis capilar, ¿cierto? Y los fragmentos que tienen el mismo tamaño, ¿cierto?, la misma secuencia, representarían un alelo, ¿ya? Aquí les coloqué un ejemplo de un estudio que se hizo en alpaca para la determinación de parentesco utilizando una técnica de tinción con nitrato de plata. Ya aquí estamos hablando de PCR simple o PCR convencional, un gel. ¿Ya? Y lo que se hizo es realizar la lectura de este locus, el IWLL08, ¿ya? El cual en este gel lo primero que se tiene que identificar, ¿cierto?, es el marcador de peso molecular que estamos utilizando. Aquí está en los extremos del gel, y este marcador de peso molecular va entre 100 a 200 pares de base, ¿ya? Luego, en las columnas L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7 y L8 son la identificación de las muestras que vamos a hacer la lectura, ¿ya? En el L1, por ejemplo, este corresponde a un blanco, ¿ya? En donde no debería marcar ninguna banda, ¿ya? El blanco siempre es necesario en los análisis para ver si existe ruido, si existe contaminación en tus muestras, etcétera, ¿ya? Luego, la columna L2 corresponde a los patrones de los alelos, 134 y 166, ¿cierto? Luego, el L3 corresponde al individuo como calificado como el alegado padre 2, ¿cierto?, que presenta un genotipo de 134, 166. El L4 nuevamente corresponde a un blanco, ya, donde no marca ninguna banda, está súper bien. Luego el L5 corresponde al genotipo de la cría, ya, el cual presenta un alelo 140 y 166. Luego el L6 corresponde al genotipo de la madre, en este caso conocida, que muestra un alelo 138 y 166. Luego, el L7 corresponde al genotipo del verdadero padre, ¿cierto? Y en este caso muestra el alelo 134 y 140, ¿ya? Y el L8 finalmente es otro patrón de alelo que está en los pares de base del 138. Bien, si yo veo el genotipo, en este caso, de la progenie, de la cría, ¿cierto? Vemos que con la padre conocida comparten este par de alelos de 166, ¿ya? Comparten este alelo. Y el 140 correspondería entonces al padre, ¿cierto? En este caso, el L7, que es el padre verdadero, tiene el mismo alelo 140 que la cría. Por lo tanto, simplemente aquí hacemos comparación de estos alelos, ¿cierto?, con respecto a un marcador molecular para lo que es asignación de paternidad, ¿ya? Y como vemos, bueno, el padre alegado, ¿cierto?, comparte el alelo 166, pero ya vimos que este alelo 166 proviene de la madre, ¿ya? Por lo tanto, se descarta en el análisis. Bien, los microsatélites, existen estimadores que permiten medir la utilidad de estos marcadores en pruebas de paternidad, ¿ya? El primer estimador es el índice de contenido polimórfico, el PIC, o contenido de información polimórfica, ¿cierto?, que es un parámetro frecuentemente utilizado para evaluar cuán informativo es un marcador en una población de acuerdo a las frecuencias alélicas obtenidas, ¿ya? En palabras simples, nos muestra qué tan variable es un marcador, ¿cierto? Mientras más variable es mejor, ¿cierto? Este índice tiene un rango de valores que va entre 0 y 1. Entonces, mientras más cercano a 1, ¿cierto?, es más variable, ¿ya?
Este índice está dado por PI, que es la frecuencia del alelo I en la población, y N es el número de alelo existente en el marcador molecular. El segundo estimador es la probabilidad de exclusión de paternidad, o el PE, como dice acá, que es la probabilidad de excluir como padre un individuo tomado al azar de la población si se conoce el genotipo de la madre y del hijo para los marcadores analizados, ¿ya? En palabras simples, nos proporciona la probabilidad de que una serie de alelos codominantes, como son los microsatélites, ¿cierto?, pueda detectar un falso registro de padre o madre, ¿ya? Aquí esta fórmula está dada por el PI, ¿cierto?, que corresponde a la frecuencia del alelo I en la población, y N es el número de alelo existente en el marcador molecular, ¿ya? Esta probabilidad tiene que tener un valor mayor a 0.999, ¿cierto? Esta probabilidad también se basa, como yo les había mencionado anteriormente, ¿ya? En el desajuste o en el descarte de dos alelos, ¿cierto?, antes de considerar válida esta exclusión, ¿ya? Bien, estas pruebas de... esta probabilidad de exclusión de paternidad, ¿cierto?, en microsatélites puede calcularse bajo tres escenarios distintos, ¿cierto? Primero, cuando es conocido el genotipo de ambos padres y el descendiente, tú puedes utilizar esta prueba excluyendo un padre, ¿cierto? Segundo, cuando tú conoces el genotipo de ambos padres y el descendiente, tú puedes excluir a ambos padres. Y tercero, cuando tú conoces el genotipo de un padre y el descendiente, puedes excluir la relación de ambos, ¿ya? En este ejemplo mostramos estos tres escenarios que les mostré anteriormente y cómo pueden ser calculadas estas pruebas de probabilidad de exclusión, perdón, estas pruebas de exclusión de paternidad, ¿cierto? Y en este gráfico nos muestra la probabilidad de exclusión de paternidad máximas calculadas para un loci X, ¿ya? Con distintos números de alelos como vemos en el eje Y. Y cada curva muestra los escenarios que yo les mencioné anteriormente, ¿ya? Si ustedes se fijan, a medida que va aumentando el número de alelos, ¿cierto?, las diferencias entre las curvas disminuyen, ¿ya? Entonces, a medida que sigamos aumentando, estas diferencias van a ser muy pocas, muy estrechas, ¿cierto? Por lo tanto, simplemente aquí nos muestra que los marcadores o un marcador, ¿cierto?, mientras más alelos codominantes, ¿cierto?, presenten o tengan, ¿cierto?, esta prueba de exclusión de paternidad es casi tan efectiva cuando usamos un genotipo parental que no está disponible, como la curva azul, ¿cierto?, como también es tan efectiva cuando usamos pruebas de parentesco más cercanas, que es la curva verde, cuando solamente excluimos un padre, ¿ya? Esta otra gráfica nos muestra la probabilidad, ¿cierto?, de asignar correctamente el verdadero par de padres, en este caso padre y madre, a la descendencia que están genotipados, en este caso con tres microsatélites, L1, L2, L3, ¿cierto? Y la combinación de estos tres microsatélites en muestras de salmón cojo, ¿ya? Este gráfico nos muestra que la probabilidad de asignar el verdadero par de padres, ¿cierto?, en este caso va a depender del número de pares de padres disponibles para la paternidad, ¿ya? Por ejemplo, para un número pequeño, menos de 50, en este caso, de número de par de padres, ¿cierto?, disponibles para la paternidad, ¿cierto?, tenemos que, excepto para el marcador L3, que está en amarillo, ¿cierto?, tenemos que... para este número pequeño, ¿cierto?, de par de padres, existe una alta probabilidad de asignar el par de padres correcto a la descendencia. Pero, como estamos pero en un programa de cría, ¿cierto?, en el caso de peces, son bastante más el número de par de padres. Por ejemplo, vemos estas curvas que alrededor de 200 a 300 parejas de padres, ¿ciertos?, esta probabilidad de asignar correctamente el verdadero par de padres, ¿cierto?, disminuye considerablemente, ¿ya? Si vemos acá para las tres curvas o cuatro curvas ya. Por lo tanto, ¿qué podemos deducir con respecto a esto? Que se necesitan más marcadores para la reconstrucción precisa del pedigrí, ¿ya? Bien, ¿cómo es la paternidad en perros, cierto? Primero tenemos que tener las siguientes consideraciones.
que en perros se presenta una alta variabilidad genética entre razas, ¿cierto? O sea, el número y frecuencia de alelos difieren en forma significativa. Y segundo, que las razas caninas altamente seleccionadas presentan incremento de la consanguinidad y disminución de la variabilidad en la población. Ya, aquí yo les coloqué un ejemplo de un estudio que realizó Mujica y Martínez en 2013, ¿cierto? En donde ellos determinaron la variabilidad genética en el terrier chileno mediante el uso de microsatélites, ¿ya? Como podemos ver en la tabla 1, donde dice el locus, corresponde a los microsatélites. En este caso, ellos utilizaron 17 microsatélites que estaban previamente descritos para caninos, como ya les había mencionado, con el fin de determinar la variabilidad genética presente dentro de esta raza de terrier chileno y establecer a la vez un conjunto de marcadores moleculares que permitan maximizar esta probabilidad de exclusión en el análisis de paternidad, ¿ya? En la segunda columna, donde dice NA, significa que es el número de alelos, ¿cierto? Aquí se calculó por cada locus y se calculó el promedio, que dio alrededor de 8.4, ya 8.35 alelos por locus, lo cual, comparado dentro de un total de razas, ¿cierto? Caninas, este valor fue igual al valor más alto obtenido para este estimador. Ya recordemos que uno de los requisitos de los microsatélites para ser utilizados en los análisis o las pruebas de paternidad es que posean una gran cantidad de alelos, ¿cierto? Por locus, ¿ya? Por tanto, este estimador a priori sería como positivo para decir que este grupo de microsatélites puede ser utilizado para pruebas de paternidad, como primer indicio. Ya en la tercera y cuarta columna, ellos calcularon la heterocigosidad, ¿cierto? Observada y esperada. Recordemos que la heterocigosidad es la medida utilizada generalmente para cuantificar la cantidad de variación genética debida a los polimórficos y se define como la proporción de individuos heterocigotos para un locus, ¿ya? ¿Cuántas variables son, cierto? Entonces, si vemos en el HO, ¿cierto? La heterocigosidad observada, ellos les dio un promedio de 0.69, ¿cierto? En toda esta combinación de loci. Y esto quiere decir que se espera que un individuo promedio de la población, ¿cierto?, sea heterocigoto en un 69% de sus loces, ¿ya? Este valor se encuentra dentro del rango publicada para otras razas de terrier, ya como Jack Russell Terrier o Bull Terrier, ¿ya? Por tanto, estaría sería súper positivo este valor para la heterocigosidad observada. ¿Ya? También ellos calcularon el PIC, como vemos acá en esta otra columna, que acuérdense que es el índice polimórfico, ¿cierto?, por cada locus y calcularon un promedio, ¿ya? El promedio aquí fue asignado por un 0.77, ya en las razas caninas, este valor sobre 0.5 ya se encuentra que es altamente polimórfico, ¿ya? Por lo tanto, recuerden que este índice va de 0 a 1, y mientras más cercano a uno, más polimórfico y cumple con los requisitos para ser utilizados para las pruebas de paternidad, ¿ya? Luego también calcularon la probabilidad de exclusión, ¿cierto?, por cada locus y calcularon también la probabilidad de exclusión combinada, ¿cierto?, para todos los loci, que les dio un valor de 0.999, ¿ya? Y esto nos va a indicar que a priori es posible realizar pruebas de paternidad en la población utilizando estos marcadores, ¿ya? Pero también en este estudio ellos midieron el coeficiente de consanguinidad, ¿cierto?, y los valores del p-value del equilibrio Hardy-Weinberg, ¿ya? Y aquí donde realmente finalmente definieron qué marcadores se utilizaron o se proponen en realidad para las pruebas de paternidad en esta nueva raza, ¿ya? Entonces ellos vieron que los p-values, o los valores del equilibrio Hardy-Weinberg, que están en asterisco, ¿cierto?, presentaron desviaciones significativas del equilibrio, ¿ya? Y dentro de estos p-values, comparados con el coeficiente de consanguinidad, los Phis, que dieron mayor a 0.25, ¿cierto? Recordemos que el coeficiente de consanguinidad va de 0 a 1, ya que significa que es la probabilidad de que ambos alelos para un determinado locus sean idénticos por descendencia,
ya mayor a 0,5 ya era considerado para esta raza, ¿cierto? O para los terrier, era considerado que era un alto coeficiente de consanguinidad, ¿ya? Entonces todos los locus que presentaron un FIS mayor a 0,25 y no cumplían con el equilibrio de Hardy-Weinberg fueron descartados para las pruebas de paternidad, ¿ya? Recordemos que el equilibrio de Hardy-Weinberg, uno de sus principios, es que esta selección sea al azar, sea aleatorio, ¿ya? Que no sea por selección, ¿ya? Bien, existen dos tipos de análisis también presentes en la paternidad del perro, que primero es la exclusión de paternidad, y como dice acá, que se compara el genotipo de madre, hijo y supuesto padre, ¿cierto? Considerando que los dos alelos en el descendiente deben provenir de cada uno de sus progenitores, ya siguiendo una de las leyes de la herencia mendeliana. El segundo análisis es esta asignación de paternidad, ¿cierto? Que se hace en base a un análisis probabilístico, ¿ya? Que aquí se calculan las probabilidades por máxima verosimilitud de asignarle un progenitor a una progenie o una descendencia, a una cría o un hijo, ¿ya? Posterior a esto, cada posible padre obtendrá un valor calculado del log, o una puntuación, el log score, que es una puntuación, ¿ya? Que es la relación de esta máxima verosimilitud, ¿cierto? Digámoslo entre comillas, transformado a logarítmico de esta razón de verosimilitud. Este es el log score. Y el que obtenga el mayor valor es asignado como el padre más probable, el padre putativo, ¿ya? Bueno, estos log score para la paternidad, uno de los programas que se utiliza bastante es Servus, ¿ya? El cual evalúa la factibilidad de asignar la paternidad al padre más probable mediante una fase de simulación, ¿cierto?, de la paternidad, con cierto nivel de confianza en marcadores codominantes. Bueno, esta asignación de paternidad también se aplica para el caso de los peces, ¿cierto?, en donde tenemos un gran número de peces, ¿cierto?, y en donde establecemos cuáles son los padres de esta descendencia. Bien, para explicar un poco de qué se trata este asignamiento de paternidad por este análisis probabilístico, ¿cierto? Este asignamiento fue desarrollado por Marshall en 1998, basado en el estudio de Meger en 1986, y bueno, básicamente se refiere a la probabilidad L, ¿cierto?, de una hipótesis H, dado los datos D, ¿ya? Esto aquí en realidad espero que no nos enredemos mucho, ¿cierto? Pero solamente es como para explicar la base de este asignamiento de paternidad a través del análisis probabilístico, ¿ya? Esto lo hacemos podemos hacerlo a través del programa Servus, ¿cierto? Para estimar estas probabilidades, ¿cierto? Y estimar las puntuaciones, el log score, ¿cierto? Para la asignación de paternidad, ¿ya? Bueno, aquí, acá la razón, ya este análisis probabilístico utiliza una razón de verosimilitud, ¿cierto?, para preguntar si es más probable que el macho candidato actual, en consideración, sea el padre de la descendencia que el macho elegido al azar de la población, ¿cierto? Y aquí en esta probabilidad considera dos hipótesis. Aquí tenemos hipótesis 1 y hipótesis 2. La hipótesis 1 considera que el presunto, o es la probabilidad que el presunto padre es el verdadero padre, ¿ya? Y la hipótesis 2 es que el presunto padre es un individuo no emparentado seleccionado al azar de la población, ¿ya? Y D corresponde a los datos genotípicos, ¿cierto? En este caso del Ostrich, de la descendencia, de la madre y del padre considerado, ¿ya? Finalmente, cuando desglosamos esta razón probabilística, ¿cierto?, llegamos al LRT, que es la prueba de la razón de la probabilidad por máxima verosimilitud, ¿cierto?, el cual se estima por las probabilidades de transición, ¿ya? Esta T que tenemos acá, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que representa las probabilidades mendelianas de obtener el genotipo de la descendencia, ¿cierto?, el GO, dado los genotipos de la madre y el del presunto padre, ¿cierto?, dividido por la probabilidad de transición de obtener el genotipo de la descendencia
mediante el genotipo de la madre, ¿ya? Esta razón, posterior a esto, esta razón de verosimilitud es expresada como Lode score, ¿ya? Acuérdense que se le aplica el logaritmo natural de esta razón de verosimilitud y la cual es la probabilidad, ¿cierto?, de paternidad de un macho en particular en relación a la probabilidad de un macho arbitrario o seleccionado al azar dentro de la población. ¿Ya? Entonces, esta fórmula que vemos acá, o esta tasa en realidad de análisis probabilístico, ¿cierto?, nos permite obtener los valores log score, transformados en logarítmico. Y que finalmente estas puntuaciones, ¿cierto?, lo que quiere decir que la paternidad es asignada al macho con una puntuación, ¿cierto?, más alta, ¿ya? Aquí, por ejemplo, solamente les muestro esta tabla, ¿cierto?, que fue desarrollada por Marchand et al. 1998, donde muestra estas probabilidades de transición, ya las que vimos para las tasas, ¿cierto?, del análisis probabilístico, para todas las combinaciones genotípicas disponibles en un locus. Acá, por ejemplo, nos presenta la progenie, el genotipo de la progenie, de la descendencia, el genotipo del padre, ¿cierto?, candidato, el genotipo de una madre conocida, y estas probabilidades de transición, ¿cierto? Y la razón finalmente, o el LRT, que es la prueba de razón de probabilidad para máxima verosimilitud. Por ejemplo, para la primera fila tenemos el primer genotipo de la progenie, que es B, ¿cierto? Aquí yo les coloqué que las frecuencias de los alelos B y C de los genotipos se indican por la letra B y C en minúscula en las probabilidades de transición, ¿ya? Entonces, tenemos el genotipo de la progenie BB, el genotipo del padre BB, y tenemos el genotipo de la madre conocida BB. La probabilidad de transición de obtener el genotipo de la descendencia a través de los genotipos de los padres va a ser 1, ¿ya? Porque son iguales. Y la probabilidad de transición de obtener el genotipo de la ascendencia a través del genotipo de la madre va a ser B, ya que en este caso corresponden a indican las mismas frecuencias para el alelo B, ¿ya? Entonces, esta tasa, recuerden que es dividir esta tasa de transición con respecto a la otra, ¿ya? Entonces nos da 1 partido por B. Bien, como yo les dije, vamos a ver también dos estimadores de parentesco. Recordemos que el parentesco está relacionado con la determinación de la paternidad, ¿ya? Para saber, en este caso, si son propios hermanos o no están relacionados, ¿cierto? Entonces, el primer estimador de parentesco es el relatedness molecular, ¿cierto? O el parentesco molecular, que fue definido por Miguel Toro, ¿cierto? El cual se define como la probabilidad, o cuál es la probabilidad de que dos alelos elegidos al azar, uno de cada uno, sean iguales en estado, o sea igual molecularmente en la base de la población. ¿Ya? Eso significa en estado. Entonces, este relatedness molecular, ¿cierto?, entre el individuo X e Y va a ser igual a 2 partido por L. L es el número de locus o el número de marcador, ¿cierto?, por la sumatoria de la coancestría molecular por similitud entre el individuo X e Y en el locus X. ¿Ya? En este parentesco molecular, los valores son continuos, ¿cierto? Y pueden oscilar entre 0, en donde ningún alelo es similar en estado, ¿cierto?, molecularmente, entre un individuo y otro, y 2, donde todos los alelos son similares, ¿ya? Esta coancestría molecular por similitud, ¿cierto?, calcula la similitud de los alelos entre el individuo X e Y en el locus L, ¿ya? Esto igual lo vamos a ir comprendiendo con el ejercicio cuando los vayamos desarrollando, ¿ya? Bien, esta coancestría se calcula en base a 1/4 por los índices de similitud entre el alelo A y C más el índice de similitud entre A y D, y así sucesivamente. Aquí A y D son alelos del individuo X, ¿cierto? Y C y D son alelos del individuo Y. Entonces, cuando este índice de similitud entre el alelo A del individuo X y el alelo C del individuo Y son idénticos, este valor de similitud es igual a 1 o al 100%.
¿ya? Y cuando son distintos es igual a 0. Bueno, veamos este ejercicio para comprender cómo se calculan estos estimadores de parentesco. Ya acá yo les coloqué una tablita donde entrega los datos de los genotipos de 3 individuos en un locus A. ¿Qué significa? Que el individuo 1 presenta el genotipo o el alelo 8 y 10 en el locus A, el individuo 2 presenta el alelo 8 y 10 en el locus A, y el individuo 3 presenta el alelo 8 y 5 en el locus A, ¿ya? Entonces, lo primero que nosotros tenemos que estimar para calcular en este caso el parentesco molecular, ya el de Miguel Toro, lo primero que tenemos que hacer es establecer los índices de similitud entre los alelos de dos individuos, ¿ya? Por ejemplo, acá yo lo que se hace es una matriz o una tabla, ¿cierto? Simplemente para ilustrar cómo se relacionan los alelos de acuerdo a su similitud, ¿ya? Como yo les dije, ordenamos, por ejemplo, los alelos del individuo 1 y el individuo 2. Y nosotros hacemos la comparación. Pues. Recuerden que cuando son iguales los alelos, por ejemplo, este 8 y 8, el índice de similitud es igual a 1. Y cuando es distinto, 8 y 10 es igual a 0. ¿Ya? Entonces, ahora procedemos a calcular primero la coancestría molecular por similitud entre el individuo 1 y 2 en el locus L o en el locus A, ¿cierto? Esto va a ser igual a 1/4 por la sumatoria de estos índices de similitud que obtenimos en esta tabla, ¿cierto? Esto nos va a dar un valor de 0.5 y lo mismo se realiza para la similitud entre el individuo 1 y 3 en el locus A, ¿cierto? Que nos da un valor de 0.25, ¿ya? Luego, este valor lo ocupamos para calcular el parentesco molecular por Miguel Toro, ¿cierto? Este Relay-Mendez entre el individuo 1 y 2 y entre el individuo 1 y 3. Entonces, ¿qué nos decía la fórmula, ¿cierto? Está acá, que es 2 partido por el número de locus, ¿cierto? En este caso es 1 solo, entonces 2 partido por 1, por la sumatoria, ya en este caso de la coancestría molecular por similitud en el locus E, ¿ya? Entonces sería 2 partido por 1, ¿cierto? Por un locus, por esta coancestría que obtuvimos anteriormente, y esto nos va a dar un valor de 1, ¿ya? De índice parentesco molecular entre el individuo 1 y 2, y entre el individuo 1 y 3 nos da un valor de 0.5. El segundo estimador de parentesco, o el Relay-Mendez, es el que fue definido por Lee en 1993, y este estimador de parentesco se basa a través del índice de similitud, ¿ya? Aquí se define este índice de parentesco como la probabilidad de que sus alelos sean idénticos por descendencia, o sea, comparten un ancestro común. Recuerden que el anterior eran idénticos por estado, ¿ya? Entonces, este estimador de parentesco tiene como valor máxima de similitud de 0,5. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que yo comparto mis alelos, por ejemplo, con mi papá, máximo un 50%, ¿cierto? Por lo tanto, este estimador de parentesco, ¿cierto? Se relaciona nuevamente con la coancestría molecular por similitud, pero también aquí se les agregan las frecuencias alélicas por log, ¿ya? Entonces, por lo tanto, este estimador, entre comillas, viene a corregir el parentesco molecular, ¿cierto? Que recordemos que este está basado en alelos observables, ¿cierto? Y la forma que lo corrige es en base a las frecuencias alélicas, ¿ya? Por lo tanto, aquí, mientras menos frecuente sea el alelo, mayor es la probabilidad de que el hijo sea del individuo que se está buscando, ¿cierto? Entonces, este Relay-Mendez entre el individuo X e Y es igual a 2 partido por L, el número de locus, por la sumatoria de la coancestría molecular, ¿cierto? Por similitud entre el individuo X e Y en el locus L, menos esta similitud por frecuencia alélica en el locus L, dividido por 1 menos esta frecuencia alélica en el locus L, ¿ya? Donde esta frecuencia alélica, esta similitud, perdón, de frecuencia alélica en el locus L va a ser igual a la sumatoria de P al cuadrado menos 2 menos P al cuadrado, ¿ya? Y aquí PI es la frecuencia del alelo I. Aquí, cuando la frecuencia
cuando las frecuencias, ¿cierto?, son iguales, ¿cierto?, en un locus, ¿cierto?, este PI se calcula por 1 partido por n, que donde n es el número de alelos por locus. ¿Ya? Bien, siguiendo con los datos del primer ejercicio, ahora nosotros recuerden que calculábamos el parentesco molecular, ahora vamos a calcular el parentesco por índice de similitud, ¿cierto? El de Lee 1993. Y en donde aquí el relatedness entre el individuo 1 y 2 va a ser igual a 2 partido por n, en este caso era un locus, 1, por la similitud por concepción molecular, que nos dio 0,5, menos la similitud por frecuencias alélicas. Este valor lo vamos a ver a posteriori en el ejercicio que vamos a desarrollar, ¿ya? Pero este valor nos dio 0,19, dividido por 1 menos la frecuencia, la similitud de las frecuencias alélicas, ¿cierto? Esto nos entrega un valor de 0,77, y el estimador de parentesco entre individuo aquí es 1 y 3, ya que me equivoqué, es entre 1 y 3, es igual a 2 partido por L, ¿cierto? En el caso 1, también se hace lo mismo de arriba, y esto nos da un valor de 0,15, ¿ya? Si se dan cuenta, este estimador tiene un valor más bajo con respecto al estimador de parentesco molecular. ¿Ya? Esto es porque se están tomando o se hace en base a las frecuencias alélicas, por eso que registra un menor valor, ¿ya? Bien, este es el ejercicio que vamos a desarrollar ahora, que yo lo vamos a ver en Excel, ¿cierto? Yo se lo dejé bastante detallado en el Excel para que se comprenda cómo se hicieron los cálculos básicamente, ¿ya? Bueno, el ejercicio dice que debemos calcular el parentesco entre individuos 1 y 2, ¿cierto? Y el individuo 2 y 3, ¿cierto? Considerando que estos 3 individuos pertenecientes a una cohorte de una población han sido genotipados para 8 locus polimórficos, como vemos acá. Además, se sabe que cada locus tiene 10 alelos equifrecuentes, ya, en la población. ¿Cuál es la relación más probable entre estos individuos? ¿Ya? Como vemos acá, tenemos los 3 individuos con sus distintos genotipos por cada locus, ¿cierto? Déjenme buscar el ejercicio. Dice Ernesto Mena pregunta, ¿cuándo es 10? ¿Cuándo es 10 siempre es 0? No sé a qué se refiere. Y Alison pregunta, profe, ¿por qué no se sacó el índice de similitud entre 2 y 3? Bueno, aquí lo vamos a calcular, ¿ya? El anterior fue solamente para dar un ejemplo, pero aquí lo vamos a calcular, ¿ya? Ya, chiquillos, acá está el ejercicio. Este Excel se lo va a subir el doctor Martínez, ¿ya? Para que lo vayan revisando. Entonces, tenemos en la tabla con los datos, ¿cierto? Los genotipos, y lo primero que tenemos que hacer es, primero, ver qué comparación vamos a hacer entre los individuos, ¿cierto? Y segundo, como ya le vimos el ejercicio práctico anterior, es establecer los índices de similitud, ¿cierto? Crear esta matriz o esta tablita que ilustre cómo se están relacionando los alelos entre un individuo y otro, ¿ya? Entonces, dice en la tabla de parentesco, entre 8 y 5 y entre 8 y 10. Eso veámoslo ahora, Ernesto, para ver si, no sé, todavía no entiendo cómo viene tu pregunta, o me estás preguntando por qué no se hizo. Bueno, veámoslo con el ejercicio, ¿ya? Y si te queda nuevamente la duda, lo vemos. Entonces tenemos primero la comparación
Bueno, primero preguntarles, chiquillos, si se ve bien. ¿Se ve bien o no? ¿El Excel? Ya, ok, súper. Vamos a correr toda esta tablita. Ya. Ay, de nuevo. Ahora sí. Entonces, vamos a hacer la comparación entre el individuo 1 y 2, que nos piden acá estimar el parentesco, ¿cierto? El relatedness entre 1 y 2. Profe, parece que dejó de compartir. Oh, No, ¿en serio? Sí. Ah, qué pava. Ya, a ver, chiquillos.